de las iglesias. El Espíritu Santo. En unas iglesias lo toman, qué sé yo cómo, como un baile. Pero en otras parece que no existe el Espíritu Santo. Y en las cosas de Dios tiene que haber una balanza, amén. Amén. Mientras que sea bueno, la balanza debe de caer para allá. ¿Y por qué hay esa controversia sobre el Espíritu Santo? Bueno, las sectas creen que es un poder, que no es una persona, es un poder que Dios usaba. Pero nosotros sabemos bien por las Escrituras que el poder, nada, es una persona, porque tiene sentimientos, se ofende, puede impedir a los cristianos que no prediquen en cierto lugar. Él inspira, Él habla, Él se duele, y eso solamente lo puede pasar una persona, no una fuerza. Una fuerza no tiene sentimientos. Pero en aquellas iglesias, en aquellos que saben que es una persona, hay gran controversia. Porque si usted no tiene ciertas señales al convertirse, usted es porque no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 5, dice, Juan bautizaba con agua, pero vosotros, está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, la mayoría que estamos aquí sabemos que Él no vivía en los creyentes del Antiguo Testamento. Él venía para hacer alguna obra y ungir a un rey o ungir a un siervo, pero luego Él regresaba al cielo. Entonces ahora el Señor les dice que dentro de no muchos días, que se refiere al día de Pentecostés, serían todos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando Dios nos bautiza, cuando Cristo Jesús nos bautiza, que es el inicio, aquel momento en que usted y yo creímos de verdad, en aquel momento, ya sea en el culto, o ya sea en tu habitación, o ya sea donde sea, o de que un hermano o una hermana te ha explicado el plan de la salvación, el Evangelio, te ha hecho ver que eres pecador, y que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, y que cuando mueras vas a ir al infierno cruel, porque estás condenado al infierno, por haber desobedecido a Dios y haber pecado. Entonces tú entiendes, hey, que ese soy yo, y te arrepientes y crees de corazón. En ese instante, estés donde estés, ahí viene el Espíritu Santo. Amén. Y la mayoría no sienten o no sentimos nada. No, como algunos dicen, como que sentías un shock. No. Bueno, algunos pueden sentir gozo, eso sí. Amén. Pero nosotros no somos salvos por los sentimientos, somos salvos por lo que dice la palabra de Dios. Y eso era una nota que no tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver, por eso lo cuento. Dos personas. El título podríamos darle un título al mensaje, ¿qué es andar en el Espíritu? Ahí es donde quiero llegar. ¿Qué es andar en el Espíritu? Porque, hermanos, podemos acumular mucha sabiduría. El estudiante en la universidad o en el instituto puede acumular mucha sabiduría, puede aprenderse los temas que tiene para estudiar de memoria, pero si no lo practica, ¿de qué le vale? Se morirá de hambre. O tendrá que ir a hacer un trabajo de labor, de ayudante. Si no practica lo que ha aprendido, lo que él ha valido, el aprender una profesión, si no la practica. La vida cristiana es exactamente lo mismo, hermanos. Si no la practicamos, podemos estar en los cultos todos los días. Y debemos de estar todos los días que hay culto. Amén. Porque no puede usted decir que usted es una vida, que usted anda en el Espíritu, si ni siquiera usted asiste a los cultos, una vez a la semana. Pues si usted come una vez a la semana,
estaría malnutrido. Y si no asiste usted a todos los cultos, si no esa no es su costumbre entonces es la de el libro de los Hebreos capítulo 10 verso 25, cuando dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y continúa diciendo: dos personas andan en un parque, una en un parque bonito, una bella mañana de primavera. Una de ellas simplemente camina y está sumergida en sus pensamientos, en otro mundo. Camina, pero no aprecia nada, simplemente camina. Regresa a su casa y comienza con las tareas del día y navega todo el día de la misma forma. La otra persona recorre ese mismo tramo del parque, pero admirando la belleza del lindo día de Dios que Dios le ha regalado y le ha ofrecido. Escucha y ve las aves y aprecia eso, la belleza que Dios le ofrece a su vida y corazón. Comienza las tareas del día con un corazón y disposición de gozo, paz y gratitud, y así camina todo el día. Las dos personas han pasado por el mismo camino, por el mismo parque. Uno no ha apreciado nada, uno no ha visto nada bello porque su mente está en otro mundo que por donde él iba pasando. ¿Qué diferencia, La otra persona ha apreciado la vegetación, ha apreciado el mundo animal, las aves. La vida cristiana, hermano, es igual. Aquí están 30 o 40 personas, las que estén, y algunos, cuando salgan de aquí, van a salir edificados. Gloria a Dios. Y otros van a salir exactamente igual que entraron, vacíos, y saldrán vacíos. Y otros, un tercero, a lo mejor salen peor que entraron. ¿Por qué? Porque están pensando el tiempo que han gastado aquí, que podía haberse quedado más tiempo en la cama, o mis amigos ya están camino del bar, o sea que el cuerpo está aquí, pero su mente es como estas dos personas que iban por el parque. Y como el pastor, los pastores generalmente, conocemos a las ovejas, pues es como los padres que conocen a sus niños. Cuando están fuera, van de visita, ¡ay, qué lindos! Bueno, algunas veces. Pero generalmente, ¡ay, qué lindos! Ah, sí, usted tiene que estar en casa. Cuando llegamos aquí hace 23 años, y este no era un niño, era un chico de entre 14 y 16 años. Y yo estaba pintando, tuve que trabajar el primer año que llegué, de pintor. Y como en Australia no se va a casa como esta tontería de España, que creo que es el único país, de irse a casa a comer y viajar a casa y luego volver a viajar al trabajo, pues allí no, allí se continúa todas las 8 horas en el trabajo. Se para media hora para comer un sándwich al mediodía y se continúa. Y yo llego aquí, que yo nunca había experimentado eso, y ahora nos vamos a casa a comer y luego tenemos que volver, ¿no? Me dio ganas de decir, patrón, ¿están bien? ¿Esto es lo que hacen? Yo no lo sabía, aunque tú no creas que estoy bromeando, no lo sabía. Y bueno, pues hay problema con que yo me pueda quedar y terminar mis horas, y cuando termine todo me voy. Y yo, si estábamos pintando un chalet, si el dueño o la dueña no le importa, te puedes quedar todo lo que quieras. Y ya vería que cara pusieron nosotros. ¿Y por qué nosotros no nos quedamos también? Y dice, nuestra costumbre es ir a casa. Nosotros no necesitamos nuestro día. Y llega el chico, el hijo, con 14, 16 años, y pone la televisión. Y la mujer estaba hablando. John, Juan, baja un poco esa tele, volume, please. Ni escuchó, no yo.
Juan, que te he dicho que bajes la tele, el volumen. Y no escucha. Digo, igual que está sordo, chico. ¡Juan! ¿Qué? Que apague la tele. Bueno, ahora que solamente tengo un minuto para verla, voy a apagar la tele. Digo, tenía que ver type esto y se lo mando a los amigos de Australia. Y dirían, estás viendo una película en la televisión, ¿no? Yo le diría, no, esto es la realidad. Hermanos y hermanas, ¿está usted caminando en el Espíritu, gozando de la bendición del Señor? ¿O simplemente está caminando como estas dos personas en el parque? ¿Cómo actuamos? ¿Por qué otra vez el Señor me ha mostrado? Continúa con el Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 14. ¿Qué hacía el Señor cuando leía el manuscrito en el templo? Sí, alzando la voz. Así era. ¿Lo tienen? Amén. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí no hay duda, no tenemos duda, de que el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, somos bautizados con Él, como dijo el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, verso 5, y aquí Él nos repite otra vez, y el Espíritu, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Claro que le conocemos. El gozo que nos da, que tenemos, que experimentamos cuando leemos la Biblia o cuando alabamos al Señor o cuando escuchamos a alguien hablar de las cosas de Dios, ese es el Espíritu Santo. Amén. Es el que nos da ese gozo. Cuando coges la Biblia, estás en casa y quieres leer más, pues no tengo tiempo, tengo que hacer esto o otro, marcharme. Ese es el gozo del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no siente ese gozo, en absoluto. Siente gozo viendo la televisión, viendo el móvil, viendo otras cosas, o trabajando, o haciendo esto o aquello. Verso 18. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús. A vosotros, no os dejaré, vendré a vosotros. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Está hablando físicamente, ya no le vería más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros. Está hablando Cristo Jesús a nosotros. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, mira que lo repite, mira que lo repite. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es tu palabra la que nos enseña, Señor. Es por medio de tu palabra que podemos andar en el Espíritu y conocer al Espíritu Santo, Señor, personalmente. Oh, Señor, límpianos. Tú nos ves como estamos ahora mismo. Estamos aquí porque te amamos, porque tú nos amaste primero, porque te queremos adorar, porque queremos escuchar tu palabra, que nos hables. No, pastor, queremos escucharte a ti, Señor. Háblanos, redargúyenos,
Y ayúdanos, Señor, a recibir esa amonestación y ese redargüimiento. Te lo ruego, Señor, por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Jesús prepara a sus discípulos antes de ser crucificado. Él les está diciendo, recordaros lo que yo os he dicho. No voy a estar con vosotros, el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Nosotros le veríamos aquí y físicamente también le veremos. Amén. Un día algunos van a tener el privilegio de verle en el rapto, cuando Él aparezca en las nubes. Según de acuerdo con 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 14 al 16, nos dice que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos que han muerto en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor ahí en las nubes y con los otros creyentes. Ahí le veremos cara a cara, ahí estará Él esperando con los brazos abiertos a todos aquellos que andan en el Espíritu. Porque si usted no anda en el Espíritu, ha sido convertido y bautizado, a lo mejor no está. No se enoje por lo que está escuchando. Si no se goza del Señor, hágase un examen. La Biblia, la palabra de Dios, nos deja los exámenes. Cuando tomamos la Santa Cena una vez al mes, ahí vamos a 1 Corintios capítulo 11, y ahí nos dice que antes de participar de la Cena del Señor, nos examinemos muy bien, porque en la primera iglesia primitiva morían porque no se examinaban y iban a comer la Santa Cena como que fuera una comilona, sin respeto ninguno. Ya en la iglesia de Corintio, la iglesia que se mofaba de tener todos los dones, y hoy hay iglesias así, que se mofan de tener todos los dones, malinterpretándolos. Juan 14, lo que hemos leído. Y sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que lo sabemos la mayoría. ¿Y qué pasaba cuando se mentía o cuando no se tomaban las cosas en serio? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Engañando, hermanos. ¿Anda usted en el Espíritu? ¿Andamos en el Espíritu? ¿Y aún engañamos? ¿O nos ofendemos? Oh, está predicando por mí. Yo lo puedo sentir, me está atacando, ¿no? No, yo no le ataco a nadie. La palabra de Dios es como el que tira el sombrero. Eso lo dijo un predicador muy amado, Jolobati se llamaba hace 45, 50 años. Y predicó en la iglesia donde nosotros nos convertimos después de eso. Y estaba predicando si todos los niños que tienen todos los hijos que tienen los padres realmente son la voluntad de Dios. Y él mostró que no todos los hijos, hay familias que tienen hijos, pero no porque sea la voluntad de Dios. Y dice, yo tiro el sombrero, porque predicó en español. Y si a alguno le va bien, póngaselo. Pero si no le va bien, usted no tiene nada que ver con el sombrero, déjelo que pase. A lo mejor hay alguno que lo necesita. Y eso es lo que yo le digo. Usted anda en el Espíritu. Usted no es de los que se enfadan cuando escucha una molestación, entonces déjelo pasar. No tiene nada que ver con usted. El pastor conoce a las ovejas. Amén. Y yo le digo la verdad. He hecho la prueba. No con ustedes. Con las ovejas de 4 patas. Fíjese cómo son. Recojo bellotas, un carretillo lleno de bellotas. Y antes de acercarme a la valla, hago lo mismo que hace el pastor. Este es el sonido que hace. Porque en cuanto que me ven se espantan. Y no les he hecho nada, no les he gritado, igual que a ustedes no les he gritado. Pero a mí me parece que piensen que les he gritado. Y empieza a tirarle las bellotas, que le encantan a las ovejas. Pues ¿sabe qué?
se las tiro y piensan que le estoy tirando con piedras. Digo, pero ¿serán tontas estas ovejas? No son tontas. Es que no me conocen. Y no se fían. Y así pasa con las ovejas de dos patas muchas veces. No se fían. Juan capítulo 15, verso 26 y capítulo 16, verso 7, la presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Señor, en el bautismo del Señor. Mateo capítulo 3, verso 16, dice, y Jesús, después de que fue, Mateo 3, 16, que fue bautizado, dice, que subió del agua. Ahí nos demuestra que fue sumergido, que el bautismo no es por sumergión no es bíblico. Y dice que después de que fue bautizado, subió del agua. Y dice que vio al Espíritu de Dios bajando en forma de paloma y posó sobre él. Rest, en inglés, rest. Rested en él, en him. El Espíritu Santo nos da una nueva vida. Cuando nos convertimos, renacemos de nuevo, Juan capítulo 3, verso 3, dice el Señor Jesús, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Pues es un nacimiento que Él hace, Dios hace, no nosotros. Algunos creen que, yo me convertí, bueno, tú te convertiste, te convirtió Dios. Solamente obedeciste a la palabra. Amén. Pero es Dios el que hace, es Cristo Jesús el que hace la conversión. Amén. Es llamado el Espíritu de vida, en Romanos 8:2. Es llamado el Espíritu de gracia, en Hebreos 10:29. Él nos revela, Efesios 3:5, misterio que en otros tiempos, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero en este tiempo Él nos lo ha revelado por el Espíritu Santo. Ellos no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos. Por eso nosotros creemos que aquí tenemos toda la profecía. Amén. Aquí tenemos a los profetas. Amén. Y aquí tenemos a los apóstoles. Amén. Aquí tenemos la palabra de Dios, no hay otra palabra. Amén. Pero si tenemos profetas y apóstoles modernos, tendremos entonces que tener otra palabra, porque en esta palabra de Dios no están. Aquí solamente hay 12 apóstoles y profetas. Es por medio de la palabra de Dios que vamos a saber si andamos en el Espíritu o andamos en la carne, hermanos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Gálatas 5:16. No se preocupen, yo se lo leo. Pero si quiere ir a él, puede ir. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos están en contra uno del otro. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he experimentado y sé lo que es batallar entre la carne y el Espíritu. Y la carne me pide esto y a mí me enoja, hermano. Si usted no ha llegado a ese punto, hágase un examen. Porque el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, si no nos redarguye, algo anda muy mal. Y lo que mal puede ser es que el Espíritu no está ahí. O es que soy un rebelde y un orgulloso y no quiero escuchar que soy un mezquino o una mezquina. Y no quiero escuchar que soy un envidioso, realmente envidio a tal hermano. O envidio a tal hermano lo bien que cocina. Si el Espíritu no te redarguye, hágase un examen, hermano. Yo no estoy aquí para complacer a la congregación.
Estoy para redarguirles. Porque el pastor conoce sus ovejas. ¿Sabe que ese pastor que habló antes de las ovejas de 4 patas? Yo sé que le ha roto una pata a una de ellas. Y ahora, esa oveja, que era una rebelde, que metía la cabeza por entre las alambres para comer la hierba que hay en mi parcela, y luego estaban tan juntas y no podía salir, no la ha vuelto a hacer. ¿Se ha acordado? Luego la tengo que curar. ¿Qué nos está enseñando Gálatas? Pues dice, porque el deseo de la carne, el verso 17, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El mismo apóstol dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago. Claro que eso no fue su vida, cuidado. Eso a lo mejor fue un pensamiento que le pasó por la mente, pero sabemos que Pablo anduvo en el Espíritu. Pero algunos de nosotros, cuando uno ve el testimonio de algunos de nosotros, yo lo he visto en América, conozco iglesias, estuvimos en Australia, en Tasmania, en Nueva Zelanda y en otros lugares. ¿Cuántas veces he dicho que aquellos que más saben, aquellos que son algunos entre ellos, no todos, algunos entre ellos son hombres de renombre entre el pueblo cristiano, evangelistas de renombre, escribiendo libros? Y ya he dicho otras veces, conozco misioneros, más de uno, que conocen la palabra mejor que yo mil veces. Pero yo no me pondría ni a nadie le aconsejaría que se pongan bajo su ministerio. Les voy a mencionar un nombre para que se den cuenta que este hombre sabía de la Escritura de primera mano. Judas estuvo con el Señor Jesús lo mismo que el resto de los apóstoles, hermanos. No se preocupen, que todo tiene arreglo de fuera. Judas escuchó al Señor. Él vio, él lo pudo palpar, como dice el apóstol Pablo. Nosotros vimos la vida. Nosotros vimos el autor de la vida, lo pudimos palpar, comimos con él, nos reímos con él, lloramos con él. Judas también. ¿Qué pasó? Todos creían que él era uno de ellos. Ninguno pudo pensar que Judas era un traidor. Tú vas a una iglesia y tú ves que todos son cristianos, todos son salvos. No, no todos son salvos. Ni en esta, ni en aquella, ni en la otra, ni en la otra. No todos son salvos. Y no todos somos, ni son, como aparentamos delante de las congregaciones, delante de los demás. No. Y cuidado, porque si ponemos la mirada en esos que son tan amables y que saben tanto y todo eso, y un día a lo mejor le conocemos, y entonces viene el shock. ¿Y qué ha pasado con muchos, en muchas iglesias? Cuando han visto eso, han experimentado eso, yo no vuelvo más a esa iglesia. Son todos unos hipócritas. Yo que había pensado tanto en esta persona y fíjate, ¿cómo yo podría pensar que este hombre era un mezquino o una mezquina? Y lo he visto varias veces. En un año entero, 2 que llevo en esa iglesia. Lo he visto, lo he examinado, lo he visto. Y ahora, ¿cómo puede ser? Y aquel que... me parece que me pilló
ya vean una mentira. Oh, y aquel otro, lo mezquino que soy, ¿te has dado cuenta? Yo nunca podría pensar eso. Oh. Ya es que las iglesias son humanos. No somos ángeles. Cuando estemos con el Señor, todos son perfectos. Ahí podemos confiar en todos. Porque todos seremos igual. Seremos uno igual. Mientras que estemos aquí en la tierra, hermanos, somos humanos. ¿Qué dice el Señor por boca de mi tocayo, el apóstol Santiago? Capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Engañando? ¿A quién? A vosotros mismos. Si yo no soy hacedor de la palabra, yo me engaño a mí mismo. Si yo predico que no podemos andar en el Espíritu y ser un mezquino, y yo soy un mezquino, que Dios abra un agujero ahí y me trague. Creo que los que me conocen dirían amén, pero no porque yo tenga algo en que gloriarme. Dios me conoce muy bien. Que si algo bueno tengo es de Él. Porque yo le aseguro que aun cuando no conocía a Dios, no era creyente en mi vida católico-romana, traté de hacer algunas cosas buenas que la mayoría de mis amigos que yo tenía allá en Brisbane jamás ni pensaron hacerlo. Uy, yo en aquel tiempo me echaba el pecho. Pero eso era un poquito más fuerte y un poquito más. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ¡ay, la hipocresía! Eso no lo había pensado yo. Tantas cosas que el Señor ha cambiado. Y seguro que nadie soñaría de perder lo que yo tuve que perder, hablando de dinero, hablando de miles, por no llevar a una hermana a las cortes. Ya lo dije esto hace un par de semanas. Que pinté un chalet a quien tuve que pagarle también el jornal. 4 semanas trabajando. Puse el mejor material. Y se nos quedó, esto estoy hablando de hace 25, 28 años. No es lo mismo que hoy, los dólares, la vida no es lo mismo. Y fueron $4.500 que me dijo que me pagaría cuando vendiera el chalet. Y sé que vendió el chalet, pero nunca me pagó. Y yo podía haberla llevado a las cortes, porque ahí está la evidencia. La juez le hubiera dicho, no tiene que defenderse. Uno de los versículos que leímos es que dice que el que sufre con Cristo reinará con Cristo. Amén. Y esto no es una ley, hermanos. Esto no es una ley. No es que yo digo que usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué nos está enseñando Gálatas aquí en esto que he leído? Pero si sois guiados por el Espíritu, verso 18, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican el pecado, ya sea en la forma que sea, está hablando de fornicación al principio y de adulterio, pues esos pecados, uno es que una persona está durmiendo con uno o con una que no es su marido o que no es su esposa. El otro es que son solteros y están viviendo en pecado. Esos son unos pecados. Pero aquel
cristiano que miente, que se hace pasar por lo que no es y que continuamente miente, bueno, en otro lugar dice que los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y otros pecados que podía mencionar. Si continúas con la vieja vida, ¿qué tiene? ¿Qué dice? Esto que estoy leyendo aquí, ¿qué tiene que ver en conjunto con 2 Corintios capítulo 5, el verso 17? Donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, que ha tomado la decisión de arrepentirse, le ha pedido al Señor que venga a su vida, si alguno está en Cristo, si ha sido de corazón, está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosas viejas? Los vicios, las malas costumbres, la mezquinidad, la mentira, la envidia y otras cosas, borrachera. Eso hay que dejarlo atrás. ¿Por qué algunos cristianos, en vez de madurar, andan peor que el primer año? Se lo voy a repetir. ¿Por qué algunos cristianos, en vez de madurar y crecer en el Señor, andan peor que el primer año? Hermanos, y bueno, 23 años aquí en España y 2 años pastoreé en una iglesia en Australia, una iglesia australiana. Se podría decir 25 años. He visto tanto entre los cristianos que no es maravilla y no es sorpresa que muchos incrédulos, cuando saben de estas cosas que cristianos viven y practican, son ellos los que echan a esas personas fuera de la iglesia y al infierno. O hablar y mencionar versículos, todo eso es bueno. Sí, eso es bueno, es necesario, sí. Pero acompañado, ¿qué le dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, verso 23? No se lo olvide, fácil de recordar. ¿Qué le dice el Señor a aquellos líderes que se mofaban porque ellos diezmaban el comino, el heno y ya no lo recuerdo? Vosotros diezmáis esto y lo otro, de todo diezmaban. Dice, hipócritas les dice, y os dejáis lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia y la justicia. Amén. Dice, esto es importante hacer, esto, sin dejar lo otro. ¿Qué es lo otro? Los diezmos, que a muchos cristianos y cristianas no les gusta y no lo quieren entender. Eso es cosa del pastor. No es cosa del pastor, es cosa de la Biblia. Y el Señor les reprende, es bueno hacer esto, es bueno tener los versículos en la mente, es necesario, es imprescindible que la palabra de Dios esté en nuestra mente, pero hay que vivirla. Hay que vivirla, sí, amén, hay que vivirla. Y cuando el hermano mayor o la hermana mayor ve a otro hermano más pequeño, chico, esto no completamente está bien. Y se no es un buen camino. Dios es justo, Dios ve. Hipócrita. ¿Acaso no se mira las faltas que tiene? Ahora no estamos hablando, no te está hablando de la falsa de él o de lo que va, está hablando de tu pecado. Y cuando el pastor menciona por la palabra de Dios, si eres un mezquino o una mezquina, claro, es el otro, que no trae nunca nada para comer con los demás, claro. Por lo menos yo traigo todo esto. Cuando le leías de
participar con todo esto. Pero yo por qué no traigo esto. Justificado. Los demás son tontos. Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa el izquierda. Pero no hace falta que la izquierda se entere. Tú mismo se lo haces saber. Tú mismo eres un libro para los demás, hermano y hermana. Tú mismo. No estés pensando en el que está sentado a lo tuyo. Mi antiguo viejo pastor anciano allá. Y esto ya se lo he dicho otras veces. Algunos piensan, decía, que hay algún hermano que me viene a contar todo lo que pasa en las casas de los hermanos. Y yo les he dicho, y lo repito, que sus propios hijos son los que me lo dicen. Y no voy ahora a pegarle a su hijo. Que él no viene a decirme nada. Pero es cuando los oigo, entre ellos hablar, ya sé cómo va a su casa. Pues el pastor también tiene un poco de discernimiento. La pregunta era ¿por qué cristianos que llevan años y no maduran? Aunque según ellos a lo mejor, según algunos amobreros, están muy maduros, porque se evalúan ellos mismos. Porque tienen la mirada en sus problemas y no en la bondad de Dios. Caminan, pero no andan, no admiran lo bueno que les rodea. Y ponen siempre su mirada en la paja del ojo ajeno. Y ellos no se dan cuenta que tienen una viga. Y andan sin apreciar cuán afortunados son si tenemos a Cristo. ¿Qué es el andar en el Espíritu, hermanos? Andar en el Espíritu, podríamos estar aquí todo el día y toda la noche. Si usted anda en el Espíritu, usted vive un ejemplo delante de sus hijos de vida. Usted les enseña a los hijos como la palabra de Dios nos lo dice. Proverbios 22:6. Proverbs 22:6. Teach your children his ways, and when they are old, they will not depart from it. Enseña a tus niños su camino y cuando sean viejos no se apartarán de él. ¿Le hablas del Espíritu Santo a tus hijos? ¿Le has hablado? ¿Saben ellos del Espíritu Santo? Si nosotros no tenemos la palabra de Dios y esta doctrina tan importante, que en la teología bíblica la llaman soterología, soterology, es la doctrina del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que nos ayuda a madurar. Él es el que nos ayuda a ser generosos, a ser bondadosos, a ser amables, a ser cariñosos, a perdonar. Y si nosotros no lo tenemos en nuestra mente, aunque está ahí, Él está muy triste. Muy triste. ¿Qué es andar con Cristo? ¿Qué es andar en el Espíritu? Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí llevará mucho fruto, pero separados de mí, todo será carne. Quizás usted tenga que clamar, estoy terminando, tenga que clamar, no de ser bautizado por el Espíritu Santo, como enseñan algunas iglesias evangélicas. No, usted si recibió a Cristo Jesús, después de haberse arrepentido y confesado sus pecados a Él, usted fue bautizado con el Espíritu Santo, porque el Dios nos da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, verso 34, la parte B.
dice que Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Jesús dice en Hechos capítulo 1, verso 5, que Él os bautizará con el Espíritu Santo, es todo el Espíritu, no es un poquito del Espíritu. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y el fruto de haber sido bautizados con el Espíritu Santo no es en hablar para los picapiedras y para sectas que hablan en espiritismo. Y monjas y curas también hablan en lenguas. No, el fruto del Espíritu es amor. Amén. Y donde hay amor, hay perdón. Amén. Gozo. Amén. Cuando alabamos al Señor hay gozo. Cuando hablamos de Él hay gozo. Paz. Amén. Aunque se caiga el mundo entero en guerra, a mí no me mete miedo. Porque yo sé que en el momento en que el corazón se para y la muerte llega, en ese instante los ángeles me llevan al cielo. Nos llevan al cielo. Hechos, Efesios. Entonces, ¿cómo podemos triunfar? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, eso sí. Una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo se refiere a que el Espíritu en su compleción está en nosotros. Y lo hemos leído bien claro. Está en nosotros y está con nosotros para siempre. Amén. Pero ahora, andar en el Espíritu, si usted no clama para ser lleno del Espíritu, usted anda a medias. El Espíritu está ahí, pero el Espíritu no trabaja en usted. Es usted quien toma las decisiones, es usted el que hace esto, lo otro, es usted. Yo le hablo a la persona, o yo testifiqué a aquel, o yo le pasé un folleto a aquel. Sí, eres tú. Y la gloria, aunque no lo decimos, no la llevamos nosotros. Yo he hablado a tantas personas. No. Para eso necesitamos la plenitud, la llenura, que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, el verso 18. Pone el ejemplo de no ser llenos de mosto, llenos de vino. Dice, no os embriaguéis con vino. No es porque él esté dando el ok para que beban vino con alcohol. No, es que pone el ejemplo. Thank you. Él quiere hacer una comparación, que como el mundo se llena de vino y de alcohol, de whisky o lo que sea, que el cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ahí lo dice, ser llenos. ¿Quién es el que llena? Es Dios. Y entonces, ¿cómo? Si tú no le pides a Él, Él no te va a llenar. El Espíritu Santo no fuerza. Él entró en nosotros por la voluntad de Dios, porque Dios, el Padre, Jesús, lo mandó. Amén. Pero ahora, el ser usado por el Espíritu, Él no fuerza. Dios mismo no fuerza a nadie a ser salvo, ¿verdad? No. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios Tiene vida eterna. tiene vida eterna. Pero el que Rehúsa creer. rehúsa creer No te no verá la vida, sino que la vida de Dios. sino que está sobre él. Amén. Él no fuerza. En las religiones sí, en las religiones te ponen esto y lo otro, y no cumples con esto y con lo otro, fuera de aquí. En el cristianismo verdadero no. Nosotros te predicamos la palabra. Ahí lo dice que si no tienes a Cristo en tu vida y la muerte te sorprende, como a esos 44 o 50, quién sé yo, que murieron en los trenes. Oh, ¿cuándo vas a morir tú? Si cada uno de ustedes me contestara, dirían, yo, depende de la edad. Si yo tengo como a Anita, 13 años. Ah, no, me he confundido. 14. ¿No? 16. Cuidado. Pues a lo mejor dice, yo tengo 16 años, pues tengo por lo menos 60 o 70 años por delante. ¿Ah, sí?
Seguro. Tú no puedes decirte que hoy cuando regreses a casa, un coche te puede atropellar, hijita. No tenemos la vida seguro, ni uno de los que estamos aquí. ¿Creyente o no creyente? ¿Salvo o no salvo? No lo sabemos. Pero yo estoy dirigiéndome a aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que pueden estar aquí en los cultos todos los domingos, pero no han tomado la decisión de reconocer que son pecadores, que han pecado, que han ofendido a Dios, y que si la muerte les sorprende, la deuda que ellos tienen con Dios no ha sido saldada. Y solamente la salda la sangre preciosa de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos arrepentimos. Si tú no te arrepientes y la muerte te sorprende, ¿usted cree que esos 40 y tantos iban a pensar que van en ese tren de lujo del AVE a tan 300 kilómetros por hora? ¡Guau! La mayoría seguramente era gente de negocio con dinero. ¡Guau! Y de repente ¡pah! Se le echó el mundo encima, el infierno se le echó encima. Ahora no hay tiempo ya a eso no hay tiempo para pensar. No hay un lugar, como nos han puesto cierta iglesia, ¿verdad? Que allí van a ir y van a purgar sus pecados. No, eso es un engaño del diablo. Hebreos 9:27. Les es dado a los hombres y a las mujeres morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. No, después de la muerte no hay. Con Dios no se juega. Dios es amor. Dios te da todo el tiempo. Dios tiene mucha paciencia. Te ha dado, fíjate la edad que tienes, los que estamos aquí. Y no has perdido la vida porque Dios no lo ha permitido. Pero cuando tú rehusas creer y aceptar a Cristo Jesús, quien derramó su sangre para pagar por tu deuda, y tú le rehusas y le rehusas y le rehusas, llega un momento en que el Espíritu Santo corta. Porque la salvación es una perla preciosa. Y tú la estás despreciando. Y Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No, ¿qué quiere decir? Que hay un momento en que nada te toque. Aunque viniera el apóstol Pablo y te predicara exactamente las mismas palabras, te entrarían por aquí y saldrían por el otro lado. Porque has rehusado no aceptar a Cristo Jesús en tu vida. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos capítulo 2. Si quiere ir a él, y si no, escuche. Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro está predicando, y varias veces hemos estado aquí, en este pasaje. Era el día de Pentecostés. Y habían venido judíos de todas las naciones donde habían sido esparcidos durante la persecución. Ellos iban todos los años a adorar a Jerusalén. Y ahora en este día, el apóstol Pedro y los otros apóstoles, el Señor le había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, seáis llenos del Espíritu Santo, seáis bautizados con el Espíritu Santo. Desde ahí, todos cuando nos convertimos somos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y ahora ellos estaban esperando algo, no sabían lo que. Estaban todos reunidos en una casa, orando, esperando a ver qué es lo que el Señor tenía. Y sienten un ruido, pero un ruido de miles de personas, porque ellos habían visto lenguas, la forma de una lengua, en fuego, y que se aposaron en una casa. Nunca habían visto eso. Y todo el pueblo que había venido a Jerusalén, de todas las naciones, de 16 naciones, pues corrieron allá. Y algo tiene que haber aquí. Esas lenguas de fuego les han posado ahí en esa casa, algo tiene que haber aquí. Ellos los escuchan el bulliceo y seguro que se crecieron. Dirían, ¡guau! Ahora sí que tenemos una buena oportunidad de predicar el evangelio a estas gentes. Y ahí salieron llenos del Espíritu Santo.
Pedro y los otros. ¿Y qué hicieron? Ponerse a predicar. Lo que yo haría si yo estuviera ahí ahora mismo. Les dejaría que ustedes digo, ya no, demasiado. Digo, salgo fuera. Y se puso a predicarles y a decirles, vosotros que habéis crucificado al autor de la vida. Ese era el Mesías de Israel, que vino para vosotros, para salvaros. Y los líderes, vuestros líderes, y vosotros, por vuestros pecados, aunque viváis en la otra parte de la tierra, que venís a adorar a Jerusalén, hoy lo un tiempo atrás, un tiempo cortito atrás, lo crucificasteis. Y ellos creyeron, porque ellos habían oído de Jesús, los milagros que había hecho. Ellos habían oído que este Galileo, algunos decían que era el Mesías, pero no lo habían creído. Pero ahí el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. Amén. Y les dijo, he sido vuestros pecados. No solamente a los romanos que lo clavaron en la cruz, Él murió por vosotros. Él se podía haber librado de los romanos, pero vino a morir por vuestra culpa. ¿Y qué? Pedro no les dice, ¿alguno quiere recibir a Jesús en su corazón? No, le está diciendo, habéis crucificado al autor de la vida por vuestros pecados. Y ahí fueron convencidos. Amén. ¿Y qué dijeron? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ya están muertos, ya hayan muerto por nuestra propia maldad. Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo. Eso es lo que sería bautizado, le podría haber dicho, con el Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis el don. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor llamare más lejos. Con nuestros rostros inclinados. ¿Qué ha hablado el Señor, mi querido amigo, amiga? ¿Estás dispuesto a decir qué tengo que hacer para ser salvo? Para tener la vida eterna, para pasar a ser hecha una hija o un hijo de Dios. Arrepentirte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Arrepentirte. ¿Eres ya hijo o hija de Dios? ¿Has experimentado el gozo de la salvación y las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, de tu Padre? Pero quizás hay algo que tienes que dejar atrás. La vieja vida todavía está ahí. Quizás tienes que arrepentirte de algo. Eres hijo, eres hija de Dios, pero tú sabes que haces cosas a menudo que no deberías. Tú sabes muy bien cuando las cosas no van a tu voluntad y como tú quieres que sean. Tú sabes cómo te enojas. Tú sabes que en eso no hay justicia. Yo voy a continuar buscando la plenitud del Espíritu, aunque tú continúes haciendo lo contrario. Pero te diré lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hoy puede cambiar eso, mi querido hermano y hermana. Te amo tanto como a los demás. Tú puedes clamar a Cristo Jesús, a Dios, y lléname con tu Espíritu, Señor. Que yo reciba las amonestaciones que vienen de parte de ti, por boca del pastor, o de su esposa, o de un hermano o hermana que
ese paso de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, estás condenado al infierno cruel. Y si la muerte te sorprende hoy, sin haberte arrepentido de tus pecados, pues te pasará lo que al hombre que no se preocupó de las cosas de Dios. En Lucas capítulo 16. Al creyente que se llamaba Lázaro, cuando murió, dice la palabra de Dios que los ángeles le llevaron al seno del paraíso. Pero al incrédulo, al que no quiso aceptar y arrepentirse, dice que murió y fue enterrado. Y estando en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro, su Señor. Pero no pudo salir de él. Ni siquiera le pidió que lo sacara, porque él sabía que ya estaba condenado por la eternidad. Solo le pidió que mandase a Lázaro a la tierra de los muertos para que le hablara a sus 5 hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. No le pidió que lo sacaran de allí, porque él sabía que los que entran ahí es por la eternidad. No hay salvación después de la muerte. No lo dejes para mañana. Oh Dios, Dios mío, Dios nuestro. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros. Que nos aguantas tanto, Señor. Que algunos de nosotros ni siquiera hemos entendido lo que es crecer y madurar. Oh, Señor, continúa redarguyéndonos y ayudándonos a nuestra fe, Señor. Por aquellos que no han tomado ese paso de obedecerte, de aceptarte como su Salvador, Señor, y luego de obedecer el segundo mandato tuyo, la segunda ordenanza, de obedecerte en el bautismo. Señor, ayúdales, refuerza su fe. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús.